Silvia del Palacio, bienvenida a La Orilla. Gracias. Sos docente, historiadora, publicaste un libro que se llama Lanas, Tasajo y Puerto, una historia del Tuyú. Así es. ¿Cómo arranca la historia? Bueno, la historia de Lanas, Tasajo y Puerto es como haber parido un hijo, porque me llevó más tiempo. En realidad, yo descubrí que se sabía poco de la historia de Lavalle, condensado en un libro que planteara la historia económica de General Lavalle. O sea, a mí siempre me apasionó la historia económica. Y cómo vincular la historia económica de una región con el resto del país, para que el libro se proyectara más allá del entorno, digamos así, de lo que era General Lavalle. Por eso un poco empecé a buscar y a rastrear y en mi cabeza apareció primero, como yo digo, todo hecho histórico se desarrolla en un espacio y en un tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál era el espacio que contenía a Lanas, Tasajo y Puerto? ¿Cuál era ese espacio geográfico? ¿Cómo se había descubierto, cómo se había conocido, cómo se había planteado? Y ahí aparecen la curiosidad de los primeros viajeros, digamos así, que son los jesuitas, el padre Cardiel, el padre Fallner, que levantan una cosa, a mí me impresionó, a mano alzada los primeros mapas recorriendo directamente el territorio. Entonces te decían, acá hay una montañita, acá el río, acá aquel, bueno. Pero ¿cuál es la importancia de estos jesuitas o de estos padres, digamos así? Que comienzan a conocerse los primeros nombres de la toponimia local. San Clemente, el arroyo San Clemente, Ajó, es decir, Tuyú. Comienzan a ser nombres que se empiezan a meter, digamos así, en la vida. Así que la primera etapa del libro consistió en eso, bucear la geografía, bucear esos primeros viajeros, la constitución del partido de Ajó, la formación y creación del partido de General Lavalle, eso como soporte, digamos. Y dentro del partido de General Lavalle, dentro de la historia de la región del Tuyú, para mí, es decir, lo remarco porque yo lo estructuré de esa forma, hubo dos polos de desarrollo. Uno fue el Saladero y otro fue la estancia de los ingleses. Y tanto la estancia de los ingleses como los saladeros de Pedro Luro después utilizaron como única forma de comunicación el puerto. Entonces, encontrar un título que condensara ese pensamiento fue difícil. Por eso, Lanas, por la estancia. Tasajo, porque es la carne salada. Es decir, a mí el chico que me hizo la corrección me decía, Tasajo, es un nombre fuerte, suena fuerte, pero la gente no sabe qué es. Bueno, no importa, pero es tasajo, no es carne salada, es tasajo. Y el puerto como el centro de la vida económica y social de General Lavalle. ¿Cómo era la vida en el Saladero? Si me podés contar el día a día. Bueno, los saladeros eran organizaciones, era una preindustria, digamos. Es el primer paso para intentar industrializar la carne y era un ambiente que era un lugar en el que se trabajaba en los meses de verano, porque la carne había que salarla, ¿no es cierto? O sea que se trabajaba en general desde octubre hasta marzo, y se trabajaba mucho con migración golondrina. Es decir, venían trabajadores europeos, sobre todo vascos franceses, que se instalaban en ese periodo de tiempo como compañías. Entonces estaba la compañía de varales, la compañía que juntaba la leña, o sea, eran compañías, o sea que la mayoría de la población era masculina. Y esa población
se instalaba en barracas, ¿no? El saladero se autoabastecía, por eso tenía moneda. En realidad se le pagaba, tenía su proveeduría, tenía su escuela. O sea que de alguna forma lo que ganaba por un lado lo ponía en el otro, ¿no? Y una cosa que le llamó la atención a un geógrafo dedicado a la ecología es que por qué en toda esta zona había desaparecido el coronillo como árbol, o sea, se había reducido. Y en realidad era porque se usaba para alimentar las calderas en donde se hacía la grasa, porque el saladero hacía un aprovechamiento integral de la vaca. El cuero, la carne, el sebo, la lengua. ¿Qué hacían con la lengua? Y la envasaban, se consumía en Europa. La carne salada no se consumía en Europa. O sea, el principal mercado de la carne salada era Cuba y Brasil. Por eso también, con la independencia de Cuba, de España, y la desaparición de la esclavitud de alguna manera en el mundo, desapareció también el mercado del saladero. Porque la carne salada se vendía para eso. No la consumía el común de la gente, sino que se destinaba a las plantaciones tanto de Brasil como de Cuba. El desarrollo económico del saladero, ¿en qué periodo se da? Y cómo, si sabés y me podés hacer un raconto histórico, cómo se termina instalando en la zona de General Lavalle. Bueno, yo lo cito en la bibliografía, hay libros muy interesantes desde el punto de vista económico que trabajan sobre la industria saladeril, entre ellos Cucorese. Es decir, hay gente que realmente vio cómo se trabajaba. En síntesis, rápido, los saladeros funcionaban muy cerquita de lo que sería el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y los estancieros usaban, es decir, en ese momento el primer indicio de la explotación de la vaca van a ser las llamadas vaquerías, o sea que eran como cacerías de vacas. Hay que leer El Matadero, ¿no?, que es un libro descarnado desde el punto de vista ideológico, es antirrocista, o sea que no tiene, pero tiene una descripción muy cruda de lo que era un matadero. Eso evoluciona hacia el saladero y se produce una epidemia de fiebre amarilla muy fuerte en la provincia, en la capital, y Sarmiento ordena de alguna forma el traslado de los saladeros fuera del ámbito urbano pequeño para evitar las contaminaciones. Así aparecen los saladeros en Atalaya y comienzan a correrse a los lugares donde hubiera puerto, porque vos necesitabas fundamentalmente el puerto. Y así es como Pedro Luro, que ya estaba en Dolores, y que dice la leyenda, probablemente sea cierto, que se había quedado con campos, o sea, él había ido a Dolores y decidió plantar árboles, porque el tipo le dijo, bueno, por los árboles que forestes te doy la tierra, una cosa así. Pero bueno, y Pedro Luro se acercó hacia Lavalle y vio la posibilidad de instalarse con ya unos saladeros más evolucionados. Ya funcionaban en General Lavalle 2 graserías, que de alguna manera las graserías se usaban para sacrificar los animales viejos, sobre todo las ovejas, y transformarlo en cebo. Una cosa que es importante decirte es que la oveja estaba totalmente depreciada en el país. De hecho, no había cruza, pero vos fíjate qué interesante, y está vinculado directamente al saladero, los ingleses
que eran en realidad escoceses y que se habían instalado en el país alrededor de 1820, 1830, que compran esta estancia, que el saber popular habló de los ingleses. Ellos comienzan a mestizar el ganado ovino. Son unos innovadores. Como buenos escoceses, conocían la lana, conocían la oveja, introducen en el país los primeros ovinos Lincoln. ¿Y sabes por qué? No. Bueno, porque el merino, que era el que estaba en el país, se bichaba con los pastos, con los suelos pantanosos, o sea, así medio barroso. En cambio, el Lincoln tenía mayor resistencia. Me río porque un veterinario se reía cuando leía, dice, bueno, tuviste que leer, y sí, bueno, tuve que leer bastante. Así que un poco en ese fenómeno aparecen los saladeros. Y los saladeros están en el libro las planillas de faenamiento de la cantidad de cabezas que se faenaban en la temporada, digamos así, de saladero para la exportación. Silvia, ha sido clarísima. Tus palabras han no solamente, por lo menos a mí, desasnado en muchos temas. Bueno, me alegro. Te agradezco el tiempo y la predisposición para contar una parte del libro que está en Lanas, Tasajos y Puertos. Gracias.